La Biblia como historia. Texto central, Deuteronomio 5:6. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No hay nada que no esté ligado a la historia, pero tampoco es posible desligarse de la palabra de Dios cuando hablamos de la historia. Es innegable que aún los historiadores, los arqueólogos, aunque traten de dejar la Biblia fuera, terminan siempre consultando la Biblia. La naturaleza histórica de las Escrituras es una característica que la distingue de los libros sagrados de otras religiones. La Biblia da por sentada la existencia de un Dios que actúa personalmente en la historia. No intenta probar esa existencia. En el principio, Dios habla y se crea vida en la tierra. Génesis 1, 1 al 31. Él llama a Abraham a salir de los caldeos. Libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Escribe los 10 mandamientos en tablas de piedra con su propio dedo. Éxodo 31, 18. Envía profetas. Envía juicios. Llama a su pueblo a vivir y compartir su divina ley y el plan de salvación con otras naciones. Finalmente, envía a su Hijo Jesucristo al mundo, dividiendo así la historia para siempre. Y de principio a fin la Biblia está delineando la historia humana. Dios creó y Dios finalmente también restaurará su creación. La creación que se ha estropeado por causa del pecado, el Señor la restaurará. David, Salomón y la monarquía. Estos personajes en la historia bíblica son fundamentales e inclusive en el plan de salvación. David y Salomón, que representan una edad extraordinaria del pueblo de Israel, lo conocemos como la edad de oro. Ahora, puede surgir aquí una pregunta, mis queridos hermanos y amigos. ¿Qué pasaría si David no existió? Si David y Salomón, como creemos nosotros por el registro bíblico, fueron personajes reales que existieron, entonces si ellos, como dicen algunos, no existieron, entonces, ¿cómo quedarían las cosas? La historia quedaría inconclusa. Pues la historia bíblica sería algo que perdería pues, prácticamente el valor. ¿Por qué? Porque en el caso de David, David es el precursor de muchas cosas importantes en el pueblo de Israel. David no construyó el templo, pero hizo los planos. ¿Quién lo construyó? Salomón. Su hijo Salomón. Y algo que es fundamental es que Jesús viene del linaje de David. Si David no existió, entonces, ¿qué dice la historia? Que entonces Jesús tampoco existió. Pero mis hermanos, la arqueología es la prueba de lo real que es la Biblia. Los hallazgos descubiertos, que entre otras cosas no los necesitamos nosotros, los que creemos por fe en la palabra de Dios, no necesitamos arqueología, que claro, la arqueología nos ayuda a afianzar más nuestra fe, pero los hombres de fe no necesitan arqueología, lo único que necesitan es la prueba bíblica. Entonces, qué interesante esto. Cuando leemos el primer libro de Samuel, el capítulo 17, vemos cómo Dios lleva a una victoria extraordinaria al rey David. Y esta historia, que es una de las historias bonitas, de las cuales se ha escrito mucho, se han hecho hasta películas. Si leemos el capítulo 17 del primer libro de Samuel, veremos una victoria decisiva del pueblo de Israel. ¿Y a quién usó el Señor para esa victoria? A un jovencito llamado David. ¿Dónde ocurre esa victoria? Ahora, es importante notar que los arqueólogos han descubierto en sus excavaciones lugares que tienen que ver con estas batallas que libró el pueblo de Israel. Es importante eso, porque esos lugares que describe la Biblia en las excavaciones que se han venido teniendo en los últimos años han ido dando luz de que esos lugares son reales.
Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 1 al 13. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Si observamos detenidamente las excavaciones, los recientes hallazgos que se han hecho, que se datan del 2008, del 2013, nos dan la seguridad y la prueba de que lo que está registrado en la palabra de Dios es real, que es exactamente como lo dice la Biblia. Isaías, Ezequías y Sennacherib. Isaías 37, 14 al 16. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Año 701 a.C. Este es uno de los relatos bíblicos bonitos en el sentido de que es una gran liberación de Dios para el pueblo de Israel. Y es interesante cómo estos reyes, estos conquistadores, ellos dejaban registro de lo que hacían, registro de sus hazañas. Y lo que se ha encontrado en cuanto a lo que dejó Sennacherib de sus batallas, no se ha encontrado que ellos hayan hecho algo referente a Jerusalén. ¿Por qué, María Eugenia, no hay tablillas, no hay ninguna inscripción en ningún lado donde estos reyes, sobre todo Sennacherib, hubiese contado que hubiese conquistado Jerusalén, hubiese conquistado o tal vez tomado cautivo a Ezequías? Lo único que él dijo o que se encontró que había escrito es que había encerrado a Ezequías en su ciudad como un pájaro. Pero ¿por qué no dice que tomó la ciudad? ¿Por qué no la tomó? ¿Cierto? Porque ¿qué pasó esa noche? Un ángel mató 185,000 asirios. Y entonces, pues, ¿qué tuvo que hacer Sennacherib? La Biblia dice que volverse otra vez a su tierra. La historia dice que luego sus hijos conspiraron contra él y lo mataron. No se encuentra entonces en Nínive, en ningún lugar, en las paredes de su palacio, nada concerniente a la toma de Jerusalén. Contrastando esto o comparándolo con lo que dice la Biblia, concuerda exacto. ¿Por qué? Porque él no mencionó nada sobre Jerusalén, porque no la pudo tomar. Fue una frustración. Solamente la sitió. La sitió solamente y solo se conformó con decir que había encerrado a Ezequías como un pájaro en la ciudad, pero no pudo tomar esa ciudad. Entonces, aquí hay algo que yo quiero que analicemos como a manera de reflexión. Dios obró milagrosamente en esas batallas, Dios obró de una manera poderosa, libró a Israel. Ahora, hermanos queridos, Dios no hará lo mismo hoy con nosotros. No es el mismo Dios que obró con Israel, no es el mismo Dios que libró esas batallas. ¿En quién nosotros nos amparamos? Yo recalco nuevamente que nosotros no necesitamos la arqueología para creer en la palabra de Dios, pero tenemos la fe viva, la fe, la certeza de que no solo Dios liberó a los israelitas, peleó por ellos, sino también que peleará por nosotros. Creo que es para que lo reflexionemos. Daniel, Nabucodonosor y Babilonia. Qué difícil es poder negar que este reino babilónico existió. Y también que Daniel existió en un momento crucial de la historia, porque esta Babilonia, que
está en las enciclopedias, su historia, que está en todo lugar, es imposible negarla. Es imposible. Ahora, ¿dónde se registra esto? ¿En qué libro se registra con tanta exactitud? En la palabra de Dios. Me gustaría que María Eugenia nos leyera Daniel 1, 1 al 5. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Es interesante la forma como entra Daniel a formar parte ahora de la historia. Ahora, Dios usó a estos muchachos, pero hay que mirar primero la disposición de ellos. No hace mucho estudiamos una lección concerniente al libro de Daniel y estudiamos esa frase bíblica de Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Interesante. Entonces, esta decisión de Daniel, la decisión de sus amigos, conllevó a grandes cosas en el reino de Babilonia. Recuerden ustedes, Dios luchó con este rey hasta que por fin este hombre reconoció que hay un Dios en los cielos. ¿A quién usó Dios para la conversión de Nabucodonosor? A Daniel. Daniel es parte fundamental en la conversión de este gran rey, el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor era hijo de Nabopolassar. Juntos construyeron una ciudad gloriosa e inigualable en el mundo antiguo. Daniel 4:30. La ciudad de Babilonia era enorme, con más de 300 templos, un palacio exquisito y rodeada de enormes paredes dobles de 3,66 y 6,70 metros de espesor. Las paredes estaban jalonadas por 8 puertas principales, todas con nombres de las principales divinidades babilónicas. La más famosa es la puerta Istar, excavada por los alemanes y reconstruida en el Museo de Pérgamo en Berlín. Hermanos queridos, la reflexión de esta parte que queremos aplicar para nosotros es la palabra a la que ya hice referencia. Daniel propuso en su corazón. ¿Qué significa eso? Que también nosotros necesitamos proponernos en nuestro corazón. ¿Qué hemos de proponer en nuestro corazón? ¿Qué hacer, qué no hacer? Sobre todo porque estamos viviendo el final de la historia. Ya no vivimos en la época donde Dios está revelando acontecimientos futuros, ya Él lo reveló. Por lo tanto, nuestra decisión debe ser la mejor decisión para ser también usados como Daniel y formar parte de la historia final de este mundo. El Señor Jesús vendrá pronto. El Jesús histórico. Juan 18, 29 al 31. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Cómo negar también en la historia la existencia de Jesús? De hecho, la historia humana está dividida en 2 periodos, antes y después. ¿De quién? De Cristo. Antes y después de Cristo. Es importante que los historiadores de la época de Jesús dataron algunas cosas con exactitud. Ejemplo, la existencia de algunos de estos personajes que se registran en los evangelios. Caifás. ¿Existió Caifás?
Por supuesto. Ellos lo aseguran porque ellos conocieron a estos personajes. Hemos oído hablar mucho de Josefo, hemos oído hablar mucho de estos hombres que se dedicaron a llevar la historia, a tomar nota de los acontecimientos de sus tiempos. Es importante entonces que estos historiadores pudieron también dejar registro de Jesús como tal, como que fue un personaje que realmente existió. Tal vez nosotros nos interesamos un poco en este detalle porque hoy se trata de negar de muchas maneras la existencia de Cristo. En 1990 se descubrió una tumba familiar al sur de Jerusalén que contenía 12 osarios o cajas de huesos. Las monedas y la cerámica de la tumba datan de alrededor de mediados del siglo I después de Cristo. El más adornado de los osarios, con múltiples grupos de huesos, contiene el nombre de José, hijo de Caifás. Muchos eruditos creen que esta fue la tumba y la caja de huesos de Caifás, el sumo sacerdote que participó en forma tan directa de la muerte de Jesús. También se registra que se descubrió algo relacionado con Poncio Pilato, alguna inscripción en Cesarea, una inscripción referente a este personaje. Yo vuelvo a recalcar, mis queridos hermanos, que estas evidencias son buenas, ayudan, nos dan mucha alegría que encuentren ese tipo de cosas, pero también cuando encuentran cosas negativas, ¿qué nosotros podemos decir? Ahora, yo recalcaría que no necesitamos evidencias de este tipo para que nuestra fe crezca. Nuestra fe no crece por esas evidencias. La evidencia que nosotros tenemos es la evidencia de que tenemos un Dios en el cielo. Pero no negamos la importancia de estas cosas. Por lo menos a mí eso me parece interesante, me emociona. Y me imagino que quienes han llegado a estas excavaciones y han encontrado todo este tipo de cosas, pues fue para ellos un gran descubrimiento, un triunfo histórico que deja también algunas cosas muy importantes. La fe y la historia. Cuando leemos en Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículos 1 al 40, nos emocionamos. ¿Por qué? Porque este es el relato de los héroes de la fe. Ahora, es interesante que quienes solo predican la fe, los que solo dicen que somos salvos solo por fe, que no hay que hacer nada, cómo ellos hacen concordar esa postura con Hebreos 11. ¿Por qué? Porque Hebreos 11 se nos cuenta que todos estos personajes hicieron, actuaron, obraron. No es simplemente creer. La fe no es solo una creencia, la fe es un actuar. Enoc, Noé, Abraham, Sara, José, Moisés, Rahab la ramera, Sansón, ¿actuaron? María Eugenia, ¿ellos actuaron? Claro, claro que sí. No fueron simplemente espectadores. La fe es lo que, por eso quedó registrado allí. ¿Y por qué la fe en la historia? Porque es algo que no podía pasar por alto. Todos estos personajes bíblicos registrados en Hebreos 11 son para nosotros inspiradores y se registra de ellos cada uno de sus actos. Fueron actos de fe, fueron actos de personas que tenían la certeza de que Dios estaba al mando de todo. En otras palabras, tenían la certeza de que había un Dios en los cielos. Qué interesante nosotros cuando estudiamos la carta a los Hebreos poder analizar todo esto y llenarnos de motivaciones. Ahora, esas motivaciones, mis hermanos, también nos llevan a pensar qué decisiones nosotros debemos tomar. ¿Cómo influye eso en nosotros? ¿Por qué influye eso en nosotros? María Eugenia, ¿ha influido en usted alguna vez cuando he leído Hebreos 11 las proezas de todos estos hombres y mujeres? Claro, y son de fortalecimiento espiritual para nosotros. Si ellos pudieron, nosotros también podemos. amén.
La Biblia es la historia más antigua y abarcante puesta a nuestra disposición. Surgió de la fuente de la verdad eterna y una mano divina ha preservado su pureza a través de los siglos. Ilumina el lejano pasado en el cual en vano trata de penetrar la investigación humana. Solamente en la palabra de Dios contemplamos el poder que fundó la tierra y extendió los cielos. Tan solo en ella hallamos el relato auténtico del origen de las naciones. Únicamente en ella se presenta la historia de la humanidad libre de prejuicios y de orgullos humanos. La Educación, página 158. Este otro pensamiento me parece muy bonito. Para los que son verdaderamente sabios, la investigación científica abre ante ellos un vasto panorama de estudio e información. Para algunos, esto es de bendición, para otros, de endurecimiento de su corazón. Estimados hermanos queridos y amigos, si Dios ha estado obrando a través de toda la historia, ¿no crees tú que Él todavía está obrando y obrará hasta el día final de la historia humana? ¿Que todavía Él está activo? ¿Que todavía Él está trabajando con nosotros, llevándonos paso a paso en un conocimiento y sobre todo en una preparación para el pronto encuentro con nuestro Salvador? Que Dios te bendiga, es mi deseo. Suscríbete, activa la campanita y gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Amén.